Capítulo 30, verso 1. Luego de estas cosas, Yahweh ordenó al enviado Gabriel que bajase al jardín y que dijese al querub que lo guardaba. Vean, porque recuerdan, Gabriel es el que estaba a cargo de los querubim. Entonces manda a Gabriel a hablarle al querub para darle órdenes. Dice, Yahweh ordenó al enviado Gabriel que bajase al jardín y que dijese al querub que lo guardaba: mira, Yahweh me ha ordenado que entre al jardín y que saque de él incienso de fragancia dulce y que se lo dé a él, al hombre, que se lo dé a Adán. Entonces vean qué perfecto, cómo se va acomodando. Primero Micael trae el oro como uno de los tres magos. Bueno, los que llaman los magos, ¿verdad? Bueno, sabían sabiduría de esa, pero los sabios del este. Primero le trae el oro Micael, ahora Gabriel trae el incienso. Vean qué particular, porque como dije, Gabriel es el encargado de los querubim. Los querubim son, entre otros, los que rodean el trono, los que cubren el trono, los que cubren la presencia de Yahweh, porque es demasiado elevada. Ellos mismos se cubren los ojos con dos alas, se cubren las piernas con dos alas, como cubriendo cualquier cosa que pueda estar sucia o representar. Y las otras dos alas, obviamente, para volar, si no se caen. Entonces, tienen 6 alas, se tapan aquí, se tapan allá y vuelan con estas. Entonces, cubren la presencia de Yahweh. Curiosamente, son los que también dicen apartado, 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 Kadosh, 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 constantemente. Y otra vez, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, como que oran, ¿verdad? Y vean cómo sabemos el incienso representa las oraciones de los justos. Entonces vean cómo aquí trae incienso que le pidió al querub. Entonces el enviado Gabriel bajó por orden de Yahweh al Jardín y le dijo al querub, como el poderoso le había ordenado. Y el querub dijo entonces, bien. Y Gabriel entró y tomó el incienso. Entonces Yahweh ordenó a su enviado Rafael que bajase al jardín y que hablara con el querub sobre un poco de mirra. Entonces vemos los 3 malajim que fueron representados por los 3 sabios del oriente, que llegaron con oro, incienso y mirra. Ahora Micael, Gabriel y Rafael, que fueron los mismos 3 malajim que llegaron a donde Abraham cuando se estaba recuperando de la circuncisión. Micael se quedó con Abraham y bajaron los 2, Rafael y Gabriel, para sacar a Lot y destruir Sodoma, Gomorra y las otras ciudades. Y esa historia, ¿verdad? Micael con Abraham en la montaña, como Yahweh con Yahushua en el cielo, mientras bajan los 2 testigos a la tierra que está como Sodoma y Gomorra, rescatan a los pocos que son como Lot, y los muchos mueren como la esposa de Lot. Y el enviado Rafael bajó y le contó al querub cómo le había ordenado el poderoso, y el querub dijo, bien. Entonces Rafael entró y tomó la mirra. Las varas de oro eran del mar Indio, donde hay piedras preciosas. La conexión con las piedras preciosas para encender. El incienso era del borde oriental del jardín, y la mirra del borde occidental, de donde la amargura vino sobre Adán. O sea, eran el borde... Ok, tengo que explicar varias cosas aquí. Primero, el oro del mar Indio. Ok, después dice oriental, occidental. Oriental y occidental, eso sería este y oeste. O sería sur entonces, sur. Sí, el Índico. Ok, sí. Estaba pensando en la tierra, más bien me fui al norte. Entonces, el sur. Lo cual tiene sentido. Bueno, en realidad me hubiera podido acomodar con el observador que lo pienso, pero bueno. En el sur, recuerden que es de donde viene la bendición, porque del norte viene el mal. Entonces, el oro representa el reino de Yahweh. Al sur es donde está el malaj, ¿verdad? Porque hay 4 ángulos de la tierra donde están los 4 malajim, así como los 4 querubín que rodean el trono de Yahweh, uno con forma de águila, que está al norte, al frente, que es el sur, con rostro de hombre, como el hijo del hombre, y representa la bendición, como el oro, que era para bendición, para que iluminara, y como el reino de Yahweh, que lo trae el hijo del hombre, ¿verdad? Como está escrito.
Después dice, y bueno, por si algo, ¿verdad? Porque sí, sí está al sur, ¿verdad? Sí quiero, sí, el indio, sí, sur, sur, sur. Ujú. Y como dije, me podría haber acomodado con los dos porque curiosamente, bueno, lo único negativo es eso, que el mal viene del norte, pero en el norte la palabra zafón se utiliza para norte y también se conecta con tesoro. Entonces por eso lo decía, porque piedras preciosas y oro. Pero en ese caso, de los tres ángulos, perdón, de los cuatro ángulos, solo trajo cosas de tres de ellos. Y del norte, curiosamente, es de donde viene el falso Mesías, y es donde dijo Lucifer que iba a poner su trono para hacerse como el poderoso. De hecho, por eso Baal-Zafón, el señor del norte donde está el tesoro. Después dice, el incienso era del borde oriental del jardín, el oriente, el este, que es donde empieza el sol a salir, lo que representa el inicio, la antigüedad, y es donde está la cara de león. El incienso, así como Yahushua, que vino de Yahudá, del oriente, es el que murió por nuestros pecados para ser el intercesor, como el incienso. Y la mirra del borde occidental, el occidente o el oeste, que está conectado con el becerro, la cara de becerro, cabeza de becerro. Y dice, de donde la amargura vino sobre Adán. Entonces quiere decir que el árbol del que comieron estaba hacia el lado occidental y por eso les llegó el castigo, o el hecho de que de ahí lo sacaron, ¿verdad? De ese lado occidental. También eso se conecta con el hecho de que el último, el hijo de Adán, saldría del occidente y pasaría por amargura cuando lo maten. El incienso era al borde oriental del jardín. Y la mirra, ¿y por qué conectan la amargura con la mirra? Porque la mirra representa el sufrimiento que pasaría Mashiach en el madero. Porque la gente lo usaba como medicina y otras cosas, pero quema la piel. Entonces se lo ponían para sacar piel nueva, básicamente, pero eso era a través de dolor, ¿verdad? Como muchas cosas cosméticas que se hacen a veces las mujeres. Y lo digo porque fue a Esther a la que metieron 6 meses en mirra, para que saliera con piel nueva. Sí, ¿verdad? Y eso hacía que ya no necesitara perfumes, porque le olía la piel pura mirra. Y los enviados trajeron estas cosas al poderoso, al lado del árbol de la vida, en el jardín. O sea, primero llevaron las 3 cosas juntas al árbol de la vida. Y Yahushua es el que fue colgado de un madero para convertirse en el fruto de la vida. Porque al creer en él estamos comiendo de él como cuando se come del cordero en Pesaj, y por ende recibimos la vida eterna. Entonces llevaron los 3 regalos al árbol de la vida. Entonces dijo el poderoso a los enviados: mójalos en el manantial de agua. Entonces tómalos y salpica su agua sobre Adán y Javá, para que ellos sean un poco confortados en su tristeza, y dáselos a Adán y Javá. Similar un poco a lo que pedía el rico en el infierno. Recuerdan que con un poco de agua le hicieran en la lengua, ahora con un solo dedo. Pero obviamente aquí esto es positivo, claramente. En el manantial de agua, Yahushua es el agua de vida. Vean, lo llevan al árbol de vida y dicen, métalos en el agua. ¿Verdad? Yahushua es la vida y es el agua que nos purifica. Así como las aguas de la vaca roja, que hemos también venido hablando mucho, que se conectan con el sacrificio de Mashiach. Y las aguas de la vaca roja eran aguas que se mezclaban con la ceniza de esa vaca y después se echaba sobre la gente para purificarlos, los que estaban impuros por tocar muerto o por otras impurezas que se dan según la Torá. Mójalos en el manantial de agua, entonces tómalos y salpica su agua sobre Adán. ¿Verdad? Como habría que ver si mójalos con el manantial de agua lo hizo como echándole el agua o inmersándolos, porque Yahushua sería inmerso en el jardín para representar que después moriría. Aquel que tendría el reino, oro, que sería intercesor, incienso, y que sufriría por nosotros, mirra, sería inmersado en la muerte para después nosotros ser salpicados con su sangre para purificación de los pecados. Mójalos en el manantial de agua, entonces tómalos y salpica su agua sobre Adán y Javá, para que ellos sean un poco confortados en su tristeza, y dáselos a Adán y Javá. Y los enviados hicieron como les había ordenado el poderoso, y ellos dieron todas esas cosas a Adán y Javá,
encima de la montaña sobre la cual Hasatán les había puesto a ellos cuando él quiso acabarlos. Y cuando vio Adán las varas de oro, el incienso y la mirra, él se regocijó y lloró, porque él comprendió que el oro era un símbolo del reino del que él había venido, que el incienso era un símbolo de la luz brillante que le había sido quitada. La luz brillante, curioso porque el incienso representa dos cosas en la escritura: la oración y las obras de los justos. Entonces, a través de la oración nos conectamos con el Padre. Él perdió el poder estar en comunicación directa con Yahweh, y también perdió la iluminación tan elevada que tenía, como en el sentido de saber cómo actuar, ¿verdad? Uno debe aprender cómo actuar a través de la escritura, de lo que nos dice Yahweh, y otros a través de la experiencia, ¿verdad? Ya después de llevarse el golpe. Y que la mirra era un símbolo de la tristeza en la cual él estaba. Entonces vean cómo este capítulo nos revela lo que representaban esos tres regalos que trajeron los sabios a Yahushua. La tristeza que pasaría a Mashiach, como la tristeza que pasó a Adán y Eva al ser sacados del jardín. Ahora la tristeza que pasó a Mashiach para meternos en el jardín. El incienso, en este caso la luz brillante que se le había sido quitada, misma luz que Yahushua nos devuelve, porque a través del nombre Yahushua recibimos la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh es el espíritu de unción, y también se conecta el espíritu de profecía con el espíritu del encendido de la menorá, el aceite para encender la menorá. Entonces el que da la luz es el espíritu, el que da la profecía y la revelación de la verdad, la Ruach HaKodesh, que se puede decir se separa en dos, así como se separa Yahweh en dos, primero y último. Yahushua el primero con espíritu de verdad, el último profecía, por eso es llamado el profeta como Moshe. Después se unen la Ruach HaKodesh entera, la presencia de Yahweh. Y por eso lo de la luz brillante que Yahushua nos da a través de su Ruach HaKodesh. Qué curioso, cuando los apóstoles recibieron la Ruach en Shavuot, ¿qué dice la escritura? Se le pusieron llamas de fuego en la cabeza, como si fuera cada uno una candela de la menorá, ¿verdad? Se les encendió un fuego en la cabeza, que era la revelación de la Ruach, la unción que según la carta de Juan nos enseña todas las cosas, y no necesitamos que nadie nos enseñe porque Yahweh lo hace a través de la Ruach. Sí, si llevaron estos regalos porque conocían esto, lo más seguro, ¿verdad? Obviamente, pudo haber sido una revelación ahí del Padre, pero recuerden que los sabios eran alumnos de Daniel. O sea, Daniel había dejado la escuela, obviamente ya para ese momento Daniel se había muerto, pero me refiero a la escuela de Daniel que había dejado en Babilonia establecida. La siguieron hasta el tiempo de Mashiach, y de ahí venían esos tres que por la profecía de Daniel sabían que se tenía que manifestar. Entonces lo más seguro, Daniel les enseñó el libro de Adán y Eva y les mostró esto, y ellos decidieron llevar oro, incienso y mirra. De hecho, ahora que lo pienso, como si fuera el oro para Yahushua, la mirra para Eva, con lo que decía la mujer, y el incienso para Yosef.